Capítulo 1. Perfectos desconocidos. Luz entró con 10 minutos de retraso en el vestíbulo iluminado con luces fluorescentes de la escuela Espada y Cruz. Un guarda, de torso corpulento y mejillas sonrosadas, con un portapapeles bajo el brazo, que parecía de hierro, ya estaba dando instrucciones, lo cual significaba que Luz volvía a ir a remolque. Así que recordad, recetas, residencias y rojas. Le espetó el guarda a un grupo de 3 estudiantes que estaban de espaldas a Luz. Si seguís estas reglas básicas, estaréis a salvo. Luz no perdió el tiempo y se unió al grupo. Aún no estaba segura de si había cumplimentado bien aquel montón de documentos que le habían entregado, ni si el guarda de cabeza raspada que tenía delante era un hombre o una mujer, ni si alguien le ayudaría a llevar la enorme maleta que acarreaba. Ni siquiera si sus padres iban a deshacerse de su querido Plymouth Fury en cuanto volvieran a casa. Durante todo el verano le habían amenazado con venderlo y ahora tenían un motivo que ni siquiera Luz podía rebatir. A ningún alumno se le permitía tener coche en la nueva escuela. Bueno, en el nuevo reformatorio para ser exactos. Todavía se estaba acostumbrando a esa palabra. Perdone, pero ¿podría repetir eso que ha dicho?, le pidió al guarda. ¿Cómo era? Recetas. Vaya, mirad quién ha llegado, dijo en voz alta el guarda, y luego repitió lentamente. Recetas, si eres una de las alumnas que necesitas medicación. Allí te darán las pastillas que te ayudarán a no volverte loca y seguir respirando. ¿Entiendes? Es una mujer, concluyó Luz después de estudiar a la guarda. Ningún hombre podría ser lo bastante sarcástico para decir todo aquello con un tono de voz tan edulcorado. Lo pillo. Luz sintió arcadas, recetas. Hacía años que había dejado de medicarse, aunque el doctor Sanford, su especialista en Hopkinton, y la razón por la cual sus padres la habían enviado a un internado en la lejana Nueva Hampshire, había considerado la posibilidad de medicarla de nuevo a raíz del accidente del verano anterior. Después de un mes de varios análisis, se convenció de la relativa estabilidad de Luz, y ella, por fin, pudo olvidarse de aquellos antipsicóticos nauseabundos. Ese era el motivo de que en su último año de estudios ingresara a Espada y Cruz, un mes después de que hubiera comenzado las clases. Ya era bastante pesado ser la nueva en la escuela, pero además empezar las clases cuando el resto ya sabía de qué iba todo. Sin embargo, a juzgar por lo que está viendo en la visita introductoria, aquel no era el primer día de clases solo para ella. Miró de reojo a los otros 3 alumnos, dispuestos en semicírculos a su alrededor. En el último colegio en el que había estudiado, el Dover, conoció a su mejor amiga Callie. En la visita introductoria del campus, aunque en cualquier caso, en un colegio donde el resto de los estudiantes prácticamente habían crecido juntos, ya habría bastado con que Luz y Callie fueran las únicas que no eran ricas herederas. Además, no tardaron en darse cuenta de que también compartían la misma pasión por las películas antiguas, sobre todo las protagonizadas por Albert Finney. Después de descubrir que veían 2 en la carretera, que ninguna de las 2 llegaría a conseguir hacer palomitas sin que saltara la alarma de incendios. Callie y Luz no se separaron ni un momento hasta que las obligaron a hacerlo. A ambos lados de Luz había 2 chicos y una chica, y de esta última no era muy difícil hacerse una idea de lo que cabía esperar, rubia y guapa, como las modelos de los anuncios de cosméticos, y con las uñas pintadas de rosa pastel a juego con la carpeta de plástico. «Soy gay», dijo arrastrando las palabras y mostrándole una gran sonrisa que se esfumó con la misma rapidez con la que había aparecido, incluso antes de que Luz pudiera devolverle el saludo. El efímero interés de la chica le recordó más a una versión sureña de las chicas de Dover que a lo que habría esperado en Espada y Cruz. Luz no pudo saber si eso era reconfortante o no.
Ni tampoco pudo imaginar que hacía en un reformatorio una chica como aquella, con aquella pinta. A su derecha había un chico de pelo castaño y corto, ojos marrones y algunas pecas en la nariz. Pero por la forma en que le evitaba la mirada y se dedicaba a morderse el pellejo del pulgar, Luz tuvo la impresión de que, como ella, todavía debía de estar confundido y avergonzado de encontrarse allí. El que tenía a su izquierda, en cambio, se correspondía con lo que Luz imaginaba de aquel lugar, incluso con demasiada exactitud. Era alto y delgado. Llevaba al hombro una mochila de disc jockey y el pelo negro desengreñado. Tenía los ojos verdes y grandes y hundidos y unos labios carnosos rosados por los que la mayoría de las chicas matarían. En la nuca, un tatuaje negro con forma de sol que le asomaba por el cuello de la camiseta, negra, casi parecía arder sobre su piel clara. A diferencia de los otros dos, cuando este chico se volvió, le sostuvo la mirada. Su boca dibujaba una línea recta, pero sus ojos eran cálidos y vivos. La observó inmóvil, como una estatua, provocando que también Luz sintiera clavada en el suelo y se le acortara la respiración. Aquellos ojos eran intensos y seductores, y también un poco apabullantes. La guarda interrumpió el trance de los chicos con un carraspeo. Luz se sonrojó y fingió estar ocupada rascándose la cabeza. Los que ya sabéis cómo funciona todo, podéis iros después de dejar aquí vuestras mercancías peligrosas. La guarda señaló una enorme caja de cartón situada bajo un cartel en el que estaba escrito con grandes letras negras, materiales prohibidos. Y Todd, cuando digo que podéis iros, posó una mano en el hombro del chico pecoso y dio un respingo. Me refiero a que vayáis al gimnasio a encontraros con los alumnos mentores que os han asignado. Tú, señaló a Luz, deja aquí tus mercancías peligrosas y quédate conmigo. Los cuatro se acercaron de mala gana a la caja, y Luz observó, perpleja, cómo empezaban a vaciarse los bolsillos. La chica sacó una navaja roja de 8 centímetros del ejército suizo. El chico de ojos verdes dejó a regañadientes un aerosol de pintura y un cúter. Incluso el desafortunado Top se desprendió de varias cajas de cerillas y un pequeño cargador de mecheros. Luz se sintió casi estúpida por no tener ninguna mercancía peligrosa. Pero cuando vio a los otros sacar del bolsillo los teléfonos móviles y dejarlos en la caja, se quedó sin palabras. Al inclinarse para leer mejor el cartel de materiales prohibidos, vio que los móviles, los buscapersonas y los radiotransmisores estaban prohibidos. Así que no solo quedaba sin coche. Con una mano sudorosa, Luz cogió el móvil que tenía en el bolsillo, su único medio de contacto con el mundo exterior. Cuando la guarda percibió su mirada, le dio unas palmaditas en la mejilla. Niña, no te desvanezcas, que no me pagan lo suficiente para resucitar a los alumnos. Además, podrás hacer una llamada semanal desde el vestíbulo principal. ¿Una llamada semanal? Pero miró por última vez su teléfono y vio que había recibido 2 mensajes nuevos de texto. Parecía imposible que aquellos fueran a ser sus últimos mensajes. El primero era Cali. Llámame enseguida. Esperaré al lado del teléfono toda la noche para que me lo expliques todo. Y acuérdate del mantra que te dije que practicaras. Sobrevivirás. Además, por si te interesa, creo que todo el mundo se ha olvidado de... Típico de Cali. Se había enrollado tanto que aquel teléfono de mierda había omitido las últimas 4 líneas. En cierta forma se sentía casi aliviada. No quería que le escribieran sobre cómo todo el mundo de su antigua escuela ya había olvidado lo que le había ocurrido, lo que había hecho para acabar en ese lugar. Suspiró y leyó el segundo mensaje. Era su madre, que apenas hacía unas semanas le había cogido el truquillo a eso de escribir mensajes, y que seguro que no sabía lo de la llamada semanal, porque si no, de ningún modo la habría abandonado allí, ¿o sí? Mi niña,
Pensamos en ti a todas horas. Sé buena e intenta comer suficientes proteínas. Te llamaremos en cuanto podamos. Te queremos, mamá y papá. Luz suspiró y cayó en la cuenta de que sus padres lo sabían. ¿Cómo, si no se explicaba sus caras ojerosas cuando se había despedido de ellos aquella mañana, desde la puerta del colegio con la maleta en la mano? Durante el desayuno había intentado bromear porque al fin iba a perder el descarado acento de Nueva Inglaterra que había cogido en Dover, pero sus padres ni siquiera habían sonreído. Creía que todavía estaban enfadados con ella. Cuando la lió, no le montaron el número de los gritos, sino que recurrieron al ya conocido silencio. Pero ahora comprendía la conducta tan extraña de aquella mañana. Sus padres ya estaban lamentando porque iban a separarse de su única hija. Seguimos esperando a alguien, dijo la guarda. Me pregunto quién será. La atención de Luz volvió de golpe a la caja de las mercancías peligrosas, que ahora rebosaba de objetos de contrabando que ni siquiera reconocía. Percibía que los ojos verdes del chico de cabello oscuro seguían clavados en ella. Alzó la vista y notó que todos la miraban. Le tocaba a ella. Cerró los ojos y poco a poco relajó los dedos hasta que el teléfono cayó sobre la cumbre del montón con un ruido seco y triste, el sonido de la soledad absoluta. Todd y Gate, la robot, se dirigieron a la puerta sin ni siquiera mirar a Luz, pero el tercer chico se volvió hacia la guarda. Yo podría ponerla al corriente de todo, se ofreció señalando a Luz con la cabeza. Esas no son las normas, repuso la guarda, de forma automática como si hubiera estado esperando aquel diálogo. Vuelves a ser un alumno nuevo, y eso significa que se te aplican las restricciones de los alumnos nuevos. Tienes que volver a empezar desde cero. Si no te gusta, deberías haberlo pensado mejor antes de quebrantar la libertad condicional. El chico se quedó inmóvil, inexpresivo, mientras la guarda tiraba de Luz, que se había quedado de piedra al oír las palabras libertad condicional, hacia el fondo del vestíbulo amarillo. Venga, adelante, dijo como si no hubiera pasado nada. Residencias. Señaló la ventana que daba al oeste, desde donde se divisaba a lo lejos un edificio de color ceniza. Luz vio que Gay y Todd arrastraron los pies hacia allí, y al tercer chico andando sin prisa como si alcanzarlos fuera la última cosa que tuviera que hacer. La residencia de estudiantes era un edificio imponente y cuadrangular, un bloque sólido y gris cuyas gruesas puertas dobles no revelaban nada de lo que ocurría dentro. En medio del césped amarillento había una enorme placa de piedra y Luz recordaba haber visto en el sitio web de la escuela las palabras Residencia Paulet, cinceladas en la superficie. En realidad, el complejo parecía incluso más feo bajo la brumosa luz de aquella mañana que en la anodina fotografía en blanco y negro. Incluso desde aquella distancia, Luz atisbaba el moho negro que cubría la fachada de la residencia. En todas las ventanas había hileras de gruesas barras de acero. Luz entornó los ojos. ¿De verdad la valla estaba rematada por un alambre de púas? La guarda bajó la vista al dossier y abrió la ficha de Luz. Habitación 63. Por ahora, deja la maleta en mi despacho con los demás. Podrás deshacerla esta tarde. Luz arrastró su maleta roja hacia los 3 baúles negros e insulsos. Y luego, en un acto reflejo, hizo el ademán de coger el móvil, porque era donde acostumbraba a anotar las cosas que tenía que recordar. Pero, al ver que su bolsillo estaba vacío, suspiró y no le quedó más remedio que memorizar el número de habitación. Aún era incapaz de entender por qué no podía quedarse con sus padres. Su casa de Thunderbird estaba a menos de media hora de Espada y Cruz. La había sentado tan bien volver a su hogar en Savannah, donde, como siempre decía su madre, hasta el viento sopla con pereza. El ritmo más ligero y tranquilo de Georgia se adaptaba a Luz mucho mejor de lo que
el de Nueva Inglaterra lo había hecho nunca. Pero, espada y cruz, el lugar inerte y gris que el tribunal había asignado no se parecía a Savannah ni a ningún otro lugar. Luz había oído accidentalmente una conversación de su padre con el director. Su padre había ido asintiendo con ese característico lío mental propio de los profesores de biología. Ya había acabado respondiendo. Claro, claro. Y quizás lo mejor es que esté controlada todo el tiempo. No, por supuesto, no nos gustaría poner trabas en el sistema de la escuela. Sin duda, su padre no había visto las condiciones en las que supervisarían a su única hija. Aquel lugar parecía una prisión de máxima seguridad. Las rojas, contestó la guarda señalando hacia un pequeño dispositivo eléctrico que colgaba del techo. Una lente con una luz roja parpadeante. Luz no se había percatado, pero en cuanto la guarda señaló el primero, vio que había una infinidad por todas partes. ¿Cámaras? Muy bien, respondió la guarda con cierto tono de condescendencia. Las dejamos a la vista para que no olvidéis que están aquí. En cualquier momento, en cualquier lugar, os estamos vigilando, así que no las fastidies. Si lo que quieres es lo mejor para ti. Cada vez que alguien le hablaba a Luz, como si fuera una psicópata, ella casi acababa creyendo que lo era. Los recuerdos la habían hostigado todo el verano, en sueños, y en los raros momentos en que sus padres la dejaban sola. Algo había ocurrido en aquella cabaña, y todos, incluyendo Luz, se morían por saber exactamente qué. La policía, el juez, los asistentes sociales habían intentado sonsacarle la verdad, pero ella sabía tan poco como ellos. Había estado bromeando con Trevor y se habían perseguido el uno al otro hasta llegar a la hilera de cabañas que había frente al lago. Lejos del resto de sus compañeros, intentó explicar que había sido una de las mejores noches de su vida, hasta que se convirtió en la peor. Había dedicado mucho tiempo recrear aquella noche en su memoria, oyendo la risa de Trevor, sintiendo cómo sus manos le rodeaban la cintura, ya a intentar conciliar la certeza instintiva de que ella era en verdad inocente. Pero ahora todas las normas y regulaciones de espada y cruz parecían contradecir esa idea, parecían sugerir que ella era peligrosa de verdad y que era preciso controlarla. Luz notó una mano firme en el hombro. Mira, le dijo a la guarda, si te hace sentir mejor, te aseguro que no eres ni de lejos el peor caso que hay aquí. Fue el primer gesto humano que la guarda dedicó a Luz, y ella creyó que en realidad sí tenía intenciones de hacerla sentir mejor, pero la habían enviado allí a causa de la muerte enigmática de un chico por el que estaba loca. Y aún así no era ni de lejos el peor caso que hay aquí. Luz se preguntó qué otros casos podían haber en Espada y Cruz. De acuerdo, se ha acabado la presentación, concluyó la guarda. A partir de ahora te las arreglarás sola. Aquí tienes un mapa por si necesitas encontrar algo. Le dio una fotocopia de un mapa chapucero dibujado a mano y consultó su reloj. Tienes una hora antes de la primera clase, pero la teleserie que sigo empieza en 5 minutos, así que le hizo un gesto con la mano. Piérdete un poco por el colegio y no lo olvides, añadió señalando las cámaras una última vez. Las rojas están vigilando. Antes de que Luz pudiera responder, una chica flaca y con el pelo negro apareció frente a ella moviendo sus largos dedos frente a la cara. «Oh», dijo la niña imitando la voz de un contador de historias de terror y bailando a su alrededor. «Las rojas están vigilando». «Lárgate de aquí, Arrián, antes de que te haga una lobotomía», espetó la guarda. Aunque estaba claro, a juzgar por su sonrisa breve, pero sincera, que sentía un cariño algo desafectado por esa niña loca.
También estaba claro que Arrián no sentía lo mismo. Hizo un gesto a la guarda como si se estuviera masturbando, y luego miró a Luz, con la esperanza de que estuviera ofendida. Y por hacer eso, dijo la guarda, mientras apuntaba una nota con brusquedad en el cuaderno, hoy te has ganado la tarea de enseñarle el colegio a Lit Miss Sunshine, señaló Luz, que parecía cualquier cosa menos reluciente, vestida como iba con unos tejanos negros, unas botas negras y un top negro. En la sección de las normas de vestimenta, la página web de Espada y Cruz sostenía con entusiasmo que mientras los alumnos se portaran bien, podían vestirse como quisieran, respetando solo dos condiciones. El estilo no podía ser llamativo y el color debía ser negro, así que en realidad no había mucho de dónde elegir. La camiseta de manga larga y cuello alto que su madre le había obligado a ponerse aquella mañana no resaltaba para nada su figura, e incluso su mayor atractivo había desaparecido. Casi le habían cortado por completo el cabello negro y voluminoso que solía llegarle hasta la cintura. El fuego de la cabaña le había dejado la cabeza chamuscada y con pequeñas calvas, así que tras el camino de vuelta largo y silencioso de Dover a casa, su madre la había metido en la bañera, había cogido la máquina eléctrica de papá y sin decir una palabra le afeitó la cabeza. Durante el verano le había crecido un poco, lo suficiente para que el envidiable cabello ondulado de antes ahora se hubiese convertido en una sucesión de rulos desmañados asomados justo detrás de las orejas. Arrián le echó un vistazo mientras uno de sus dedos tamborileaba en sus labios pálidos. Perfecto, dijo, y dio un paso al frente para enlazar su brazo con el de Luz. Precisamente he estado pensando que me hacía falta una nueva esclava. La puerta del vestíbulo se abrió y entró un chico alto de ojos verdes. Negó con la cabeza y le dijo a Luz, en este lugar no tienen reparos en desnudarte para registrarte, así que si llevas encima cualquier otro tipo de mercancía peligrosa. Alzó una ceja y tiró un puñado de cosas irreconocibles en la caja. Ni lo intentes. Detrás de Luz, Arrián intentaba aguantarse la risa. El chico levantó la cabeza y cuando se dio cuenta de que estaba Arrián, abrió la boca y luego la cerró, como si no supiera cómo reaccionar. ¿Arrián? Dijo sin alterar la voz. Cam, respondió ella. ¿Lo conoces? Susurró Luz, pensando que en los reformatorios quizás habría el mismo tipo de pandillas que hay en las escuelas como Dover. No me lo recuerdes, contestó Arrián, y se llevó a Luz afuera, donde la mañana seguía gris y húmeda, y la parte de atrás del edificio principal daba a una acera desconchada que bordeaba el campo abandonado. La hierba había crecido tanto que a pesar de que había un marcador descolorido y unas gradas de madera al aire libre, parecía más un solar vacío que las instalaciones de un colegio. Vamos, te enseñaré lo que queda. Luz no tenía muchas opciones. Descendió por las gradas detrás de Arrián, agachándose cada vez más que algún buitre volaba peligrosamente bajo. Arrián, que parecía no darse cuenta, señaló a la iglesia revestida con liquenes que se encontraba a la derecha del campo. Por allí está nuestro gimnasio vanguardista, dijo imitando el tono nasal de los guías turísticos. Sí, para quien no está acostumbrado parece una iglesia, y antes lo era. Espada y Cruz constituye una especie de infierno arquitectónico de segunda mano. Hace algunos años irrumpió un psiquiatra demente y calestino que se dedicó a despotricar contra los adolescentes sobremedicados que arruinaban la sociedad. Puso un montón de pasta y transformaron la iglesia en un gimnasio. Ahora las autoridades piensan que podemos desahogar nuestras frustraciones de una forma natural y productiva. Luz gruñó. Siempre había detestado la clase de gimnasia. Veo que pensamos igual, se la monteó Arrián. La entrenadora Diante es el demonio. Mientras Luz corría para alcanzarla, examinó el resto del recinto. El patio interior de Dover estaba bien cuidado, lleno de árboles podados con esmero y distribuidos armoniosamente.
que en comparación parecía que se hubieran olvidado de espada y cruz, y lo hubieran abandonado en medio de una ciénaga. Unos sauces llorones descolgaban de sus ramas hasta el suelo. El kudzu crecía por las paredes como una sábana y cada 2 pasos se hundían en el fango. Y no era solo el aspecto del lugar. Cada vez que respiraba aquel aire húmedo, era como si se le clavara en los pulmones. El mero hecho de respirar en espada y cruz le hacía sentirse como si se hundiera en arenas movedizas. Al parecer, los arquitectos tuvieron serios problemas para modernizar el estilo de los edificios de la antigua academia militar, y el resultado fue una mezcla de penitenciaría y de una zona de torturas medieval, y sin jardinero, dijo Arrián mientras se sacudía los restos de limo que se había adherido a sus botas de combate. Asqueroso. Allí está el cementerio. Luz miró hacia donde apuntaba Arrián con el dedo. A la izquierda del patio, justo después de la residencia, un manto de niebla aún más espeso se cernía sobre la parcela de la tierra amurallada. El frondoso robledal circundaba 3 de sus lados. No se podía ver el cementerio propiamente dicho, que parecía hundido bajo la superficie de la tierra, pero se podía oler la putrefacción y se olía el coro de cigarras que zumbaban en los árboles. Por un instante le pareció ver el temblor de las sombras, pero parpadeó y las sombras desaparecieron. ¿Eso es un cementerio? Psst. Todo esto antes había sido una academia militar en los tiempos de la Guerra Civil, y allí es donde enterraban a los muertos. Es espeluznante. Y Dios, añadió Arrián con un falto acento sur, apesta el séptimo cielo. Dicho lo cual, le guiñó un ojo a Luz. Solemos ir mucho por esa parte. Luz miró a Arrián para ver si bromeaba, pero Arrián se encogió de hombros. Vale, solo fuimos una vez y después de pillar una buena turca. Vaya, aquella era una palabra que Luz podía reconocer. Ajá, exclamó Arrián. He visto cómo se te ha encendido una luz, así que hay alguien en casa. Bueno, querida Luz, puede que hayas ido a las fiestas del internado, pero nunca has visto cómo se la montan en un reformatorio. ¿Qué diferencia hay? Preguntó Luz, intentando soslayar el hecho de que en Dover nunca había asistido a una gran fiesta. Ya lo verás. Arrián se detuvo y miró a Luz. Pásate esta noche y podrás comprobarlo, ¿vale? Inesperadamente le cogió de la mano. ¿Lo prometes? Yo pensaba que habías dicho que debía mantenerme alejada de los casos complicados, dijo Luz con ironía. Regla número 2. No me hagas caso, respondió Arrián riéndose y moviendo la cabeza. Estoy oficialmente loca. Empezó a correr otra vez y Luz la siguió. Espera, ¿cuál era la regla número 1? Mantente alerta. Cuando dieron la vuelta a la esquina del bloque de color ceniza, donde estaban las aulas, Arrián frenó en seco y derrapó. Rollo, tranquilo, dijo. ¿Tranquilo? Repitió Luz. Los demás estudiantes se apiñan alrededor de la densa arboleda de kudzus, frente a Agustín. Nadie parecía especialmente contento de estar afuera, pero tampoco aparentaban ganas de entrar. En Dover no allá había algo parecido a esas normas de vestimenta, así que Luz no estaba acostumbrada a la uniformidad que ésta convenía a los estudiantes, pero incluso aunque todos llevasen los mismos vaqueros negros, la camiseta negra de cuello alto y mangas largas, el jersey negro sobre los hombros o anudado en la cintura seguían pareciéndose diferentes y sustanciales en la forma de personalizar. De pie con los brazos cruzados, un grupo de chicas tatuadas lucían brazaletes hasta el codo. Los pañuelos negros que llevaban en el pelo les recordaban a Luz una película sobre una banda de chicas motoristas. La alquiló porque pensó que es más flipante una banda de motoristas formados solo por chicas. Que ese momento, la mirada de Luz se topó con la de una de las chicas que se encontraba al otro lado del césped. Cuando Luz notó que aquellos ojos de gato pintados de negro se entrecerraban sin dejar la mirada fijamente, apartó la vista de inmediato. Un chico y una chica que iban cogidos de la mano se habían cosido una bandera de pirata con lentejuelas en el dorso de sus jerseys negros.
Cada 2 por 3 uno de ellos se acercaba al otro para darle un beso en la sien y en el lóbulo de la oreja o en los ojos. Cuando se abrazaron, Luz pudo observar que ambos llevaban la pulsera con el dispositivo de localización. Parecían un poco brutos, pero era evidente que estaban muy enamorados. Cada vez que veían centellear el piercing que le llevaba en la lengua, Luz sentía un pellizco de melancolía en el pecho. Tras ellos había un grupo de chicos rubios apoyados en la pared que llevaban el jersey puesto a pesar de que hacía calor. Todos llevaban camisas blancas tipo Oxford en el cuello almidonado y los pantalones negros les llegaban justo hasta los empeines de los zapatos impecables. De todos los estudiantes del patio, estos eran lo más parecido a lo que Luz había visto en Dover, pero al prestarles un poco más de atención, enseguida se dio cuenta de que eran distintos los chicos a los que ella estaba acostumbrada, chicos como Trevor. Así, un grupo, aquellos tipos irradiaban una dureza especial por la forma en que miraban. Era difícil de explicar, pero de repente Luz se dio cuenta de que, al igual que ella, todos en aquella escuela tenían un pasado. Todos seguramente tenían secretos que no podían compartir. Sin embargo, no sabía si eso la hacía sentirse más o menos sola. Arrian notó que Luz estaba mirando a los demás. Todos hacemos lo posible para sobrevivir, comentó con indiferencia. Pero por si aún no te habías fijado en los buitres volando abajo, te diré que este lugar apesta a muerte. Se sentó en un banco que había bajo un sauce llorón y dio un golpecito a su lado para que Luz hiciera lo mismo. Antes de sentarse, Luz apartó unas hojas mojadas que se habían movido, y en ese instante detectó otra violación a las normas de vestimenta, una violación de las normas de vestimenta muy atractiva. Llevaba una bufanda de color rojo vivo enrollada en el cuello, aunque no hacía frío. También llevaba una chaqueta de cuero de motero, además un jersey grueso. Quizás se debió a que aquella era la única mancha de color que había en todo el patio, pero el hecho es que Luz no podía mirar a ninguna otra parte. En comparación, todo lo demás palidecía y durante un buen rato Luz se olvidó de dónde estaba. Observó su cabello de un dorado intenso, la piel bronceada, las mejillas prominentes, las gafas de sol que le cubrían los ojos y la forma de sus labios. En todas las películas que había visto Luz y en todos los libros que había leído, el pretendiente era alucinantemente guapo, pero con un pequeño defecto, un diente mellado, un precioso mechón de pelo o una interesante cicatriz en la mejilla izquierda. Ella sabía porque si el héroe era demasiado perfecto, corría el riesgo de ser inalcanzable, pero tanto si era inalcanzable como no, Luz siempre había sentido debilidad por lo que era eminentemente bello, como aquel chico. Estaba apoyado en el edificio con los brazos cruzados, y por una fracción de segundo Luz se imaginó a sí misma en sus brazos. Negó con la cabeza, pero la imagen siguió tan viva en su mente que casi fue directa hacia él. Era una locura, ¿no? Incluso en el colegio lleno de locos, Luz sabía perfectamente que aquella reacción instintiva era una insensatez. Ni siquiera lo conocía. Estaba hablando con un chaval más bajo, con rastas y de sonrisa dentuda. Ambos estaban riendo a carcajadas de una forma que a Luz se le hizo sentirse celosa. Intentó recordar cuándo fue la última vez que había reído de verdad, como ellos lo estaban haciendo. Ese es Daniel Grigori, dijo Arrian, que se inclinó hacia ella y le leyó la mente. Me parece que a alguien le ha llamado la atención. ¿Y a quién no? Asintió Luz, un poco avergonzada por cómo había mirado a Arrian. Bueno, claro, si te gustan así. ¿Y de qué forma te pueden gustar? El amigo de al lado es Ronald, dijo Arrian señalando con un gesto al chico de las rastas. Es simpático. Es de los que te pueden conseguir cosas, ya sabes. No, no lo sé, pensó Luz mordiéndose el labio. ¿Qué tipo de cosas? Arrian se encogió de hombros y con la navaja suiza robada cortó los hilos sueltos de un rasgón que tenía en los tejanos. Cosas. Pide y conseguirá el material. ¿Y de Daniel? Preguntó Luz. ¿Qué sabes? Vaya, la niña no se rinde. Arrian rió y se aclaró la garganta.
No está muy claro, dijo. No sale mucho de su papel de hombre misterioso. Encajaría a la perfección en tu estereotípico del tipo gilipollas de reformatorio. No sería el primer gilipollas con el que me cruzo, respondió Luz, pero en cuanto aquellas palabras salieron de sus labios, ya deseaba no haberlas pronunciado. Después de lo que pasó con Trevor, fuese lo que fuese, había quedado claro que a ella no se le daba bien, nada bien, saber qué tipo de persona tenía delante. Pero lo que más le preocupaba era que durante todas las pocas ocasiones en que había hecho la más mínima referencia aquella noche, el trémulo velo de las sombras había vuelto a ella, casi como si estuvieran de nuevo en el lago. Miró de nuevo a Daniel. Este se quitó las gafas, las metió en su bolsillo de su chaqueta y luego se volvió para mirarla. Sus miradas se encontraron y Luz observó que al principio abrió los ojos de par en par, aunque al momento los entrecerró como si estuviera sorprendido. Pero no, había algo más. De repente, mientras seguían mirándose, sintió que le faltaba el aire. ¿Lo había visto en algún lugar antes? Sin embargo, si hubiese conocido a alguien como él, se acordaría de haberse sentido tan alterada como se sentía en ese momento. Se dio cuenta de que seguían mirándose cuando Daniel le sonrió. Se sintió invadida por una ola de calor y tuvo que apoyarse en el banco para no caerse. Notó que sus labios se abrían para devolverle la sonrisa y en ese momento él levantó la mano, le enseñó el dedo corazón. Luz dejó escapar un gritito y bajó la vista. ¿Qué? Preguntó a Rian, que no se había dado cuenta de nada. Olvídalo, respondió. No hay tiempo ya. Suena el timbre. El timbre sonó en el momento justo y poco a poco todos los alumnos empezaron a entrar en el edificio. Arrian tiraba de la mano de Luz mientras le decía atropelladamente dónde y cuándo podrían encontrarse más tarde. Pero Luz no dejaba de pensar en por qué aquel completo extraño le había enseñado el dedo. El instantáneo delirio que le había provocado Daniel se desvaneció en un momento y quería saber de qué iba aquel tío. Antes de entrar en su primera clase, se armó de valor y miró atrás. Él, por supuesto, ni siquiera se había inmutado y seguía mirándola mientras ella se alejaba. Un chico y una chica que iban cogidos de la mano se habían cosido una bandera de pirata, con lentejuelas en el dorso de sus jerseys negros. Cada 2 por 3 uno de ellos se acercaba al otro para darle un beso en la sien y en el lóbulo de la oreja o en los ojos. Cuando se abrazaron, Luz pudo observar que ambos llevaban la pulsera con el dispositivo de localización. Parecían un poco brutos, pero era evidente que estaban muy enamorados. Cada vez que veían centellear el piercing que le llevaba en la lengua, Luz sentía un pellizco de melancolía en el pecho. Tras ellos había un grupo de chicos rubios apoyados en la pared que llevaban el jersey puesto a pesar de que hacía calor. Todos llevaban camisas blancas tipo Oxford en el cuello almidonado y los pantalones negros les llegaban justo hasta los empeines de los zapatos impecables. De todos los estudiantes del patio, estos eran lo más parecido a lo que Luz había visto en Dover, pero al prestarles un poco más de atención, enseguida se dio cuenta de que eran distintos los chicos a los que ella estaba acostumbrada, chicos como Trevor. Así, un grupo. Aquellos tipos irradiaban una dureza especial por la forma en que miraban. Era difícil de explicar, pero de repente Luz se dio cuenta de que, al igual que ella, todos en aquella escuela tenían un pasado. Todos seguramente tenían secretos que no podían compartir. Sin embargo, no sabía si eso la hacía sentirse más o menos sola. Arrian notó que Luz estaba mirando a los demás. Todos hacemos lo posible para sobrevivir, comentó con indiferencia. Pero por si aún no te habías fijado en los buitres volando abajo, te diré que este lugar apesta a muerte. Se sentó en un banco que había bajo un sauce llorón y dio un golpecito a su lado para que Luz hiciera lo mismo. Antes de sentarse, Luz apartó unas hojas mojadas que se habían movido, y en ese instante detectó otra violación a las normas de vestimenta.
una violación de las normas de vestimenta muy atractiva. Llevaba una bufanda de color rojo vivo enrollada en el cuello, aunque no hacía frío. También llevaba una chaqueta de cuero de motero, además un jersey grueso. Quizás se debió a que aquella era la única mancha de color que había en todo el patio, pero el hecho es que Luz no podía mirar a ninguna otra parte. En comparación, todo lo demás palidecía y durante un buen rato Luz se olvidó de dónde estaba. Observó su cabello de un dorado intenso, la piel bronceada, las mejillas prominentes, las gafas de sol que le cubrían los ojos y la forma de sus labios. En todas las películas que había visto Luz y en todos los libros que había leído, el pretendiente era alucinantemente guapo, pero con un pequeño defecto, un diente mellado, un precioso mechón de pelo o una interesante cicatriz en la mejilla izquierda. Ella sabía porque si el héroe era demasiado perfecto, corría el riesgo de ser inalcanzable, pero tanto si era inalcanzable como no, Luz siempre había sentido debilidad por lo que era eminentemente bello, como aquel chico. Estaba apoyado en el edificio con los brazos cruzados, y por una fracción de segundo Luz se imaginó a sí misma en sus brazos. Negó con la cabeza, pero la imagen siguió tan viva en su mente que casi fue directa hacia él. Era una locura, ¿no? Incluso en el colegio lleno de locos, Luz sabía perfectamente que aquella reacción instintiva era una insensatez. Ni siquiera lo conocía. Estaba hablando con un chaval más bajo, con rastas y de sonrisa dentuda. Ambos estaban riendo a carcajadas de una forma que a Luz se le hizo sentirse celosa. Intentó recordar cuándo fue la última vez que había reído de verdad, como ellos lo estaban haciendo. Ese es Daniel Grigori, dijo Arrián, que se inclinó hacia ella y le leyó la mente. Me parece que a alguien le ha llamado la atención. ¿Y a quién no? Asintió Luz, un poco avergonzada por cómo había mirado a Arrián. Bueno, claro, si te gustan así. ¿Y de qué forma te pueden gustar? El amigo de al lado es Ronald, dijo Arrián señalando con un gesto al chico de las rastas. Es simpático. Es de los que te pueden conseguir cosas, ya sabes. No, no lo sé, pensó Luz mordiéndose el labio. ¿Qué tipo de cosas? Arrián se encogió de hombros y con la navaja suiza robada cortó los hilos sueltos de un rasgón que tenía en los tejanos. Cosas. Pide y conseguirá el material. ¿Y de Daniel? Preguntó Luz. ¿Qué sabes? Vaya, la niña no se rinde. Arrián rió y se aclaró la garganta. No está muy claro, dijo. No sale mucho de su papel de hombre misterioso. Encajaría a la perfección en tu estereotípico del tipo gilipollas de reformatorio. No sería el primer gilipollas con el que me cruzo, respondió Luz, pero en cuanto aquellas palabras salieron de sus labios, ya deseaba no haberlas pronunciado. Después de lo que pasó con Trevor, fuese lo que fuese, había quedado claro que a ella no se le daba bien, nada bien, saber qué tipo de persona tenía delante. Pero lo que más le preocupaba era que durante todas las pocas ocasiones en que había hecho la más mínima referencia aquella noche, el trémulo velo de las sombras había vuelto a ella, casi como si estuvieran de nuevo en el lago. Miró de nuevo a Daniel. Este se quitó las gafas, las metió en su bolsillo de su chaqueta y luego se volvió para mirarla. Sus miradas se encontraron y Luz observó que al principio abrió los ojos de par en par, aunque al momento los entrecerró como si estuviera sorprendido. Pero no, había algo más. De repente, mientras seguían mirándose, sintió que le faltaba el aire. ¿Lo había visto en algún lugar antes? Sin embargo, si hubiese conocido a alguien como él, se acordaría de haberse sentido tan alterada como se sentía en ese momento. Se dio cuenta de que seguían mirándose cuando Daniel le sonrió. Se sintió invadida por una ola de calor y tuvo que apoyarse en el banco para no caerse. Notó que sus labios se abrían para devolverle la sonrisa y en ese momento él levantó la mano, le enseñó el dedo corazón. Luz dejó escapar un gritito y bajó la vista. ¿Qué? Preguntó Arrián, que no se había dado cuenta de nada. Olvídalo,
respondió. No hay tiempo ya, suena el timbre. El timbre sonó en el momento justo, y poco a poco todos los alumnos empezaron a entrar en el edificio. Arrián tiraba de la mano de Luz mientras le decía atropelladamente dónde y cuándo podrían encontrarse más tarde. Pero Luz no dejaba de pensar en por qué aquel completo extraño le había enseñado el dedo. El instantáneo delirio que le había provocado Daniel se desvaneció en un momento, y quería saber de qué iba aquel tío. Antes de entrar en su primera clase, se armó de valor y miró atrás. Él, por supuesto, ni siquiera se había inmutado y seguía mirándola mientras ella se alejaba.